Vamos a concluir el tema 7 de Introducción a la resolución numérica de ecuaciones no lineales con los métodos iterativos. En los métodos iterativos, la ecuación que se pretende resolver es del tipo x igual a g de x, es decir, x igual a una función. En los anteriores métodos siempre estábamos resolviendo ecuaciones del tipo f de x igual a 0. Una se puede transformar en otra simplemente sumando en la de f igual a 0, x a ambos lados del igual para obtener una ecuación del tipo x igual a g de x. Anteriormente lo que buscábamos era el punto de corte de la función con el eje x, es decir, una raíz de la función. Si alfa es la solución, se cumplía que f de alfa vale 0. Y ahora lo que buscamos es lo que se conoce como punto fijo, es decir, un punto en el que la función vale exactamente lo mismo que el valor de dicho punto, es decir, que cuando cogemos la solución alfa y la metemos en g, obtenemos alfa. Newton-Raphson era un método iterativo. Su expresión era la siguiente. Y la solución de Newton-Raphson cumplía obviamente esto de aquí. Y vemos que esta expresión y esta de aquí abajo son muy parecidas. G de x sería x menos f de x partido de f' de x. Para ver cómo funciona un método iterativo, aquí he creado un pequeño script en Octave donde parto del valor de x igual a 1. Y luego calculo 100 veces el coseno de x y el valor resultante lo vuelvo a llamar a x. Es decir, que calculo el coseno de 1, me da un valor, calculo el coseno de ese valor, me da otro valor, calculo el coseno de ese valor, me da otro valor, y así voy cogiendo y metiendo en la función coseno el valor resultante en la iteración anterior. He puesto un comando para pausar 0,4 segundos y que veamos tranquilamente cómo va acercándose a la solución. Vamos a ejecutar este script y vemos que empieza dando valores de x que son 0,7 y pico. Y ahora acaba de conseguir el segundo decimal, ya es 0,73, 3908, 5, 1, ¿veis cómo va fijando los decimales? 3, otro 3, 2, 1, 5, poco a poco va fijando todos los decimales, 1, 6, 0, y ahora se queda bailando el último decimal entre el 5 y el 8, porque la solución exacta es un número irracional que el ordenador no tiene, y entonces se queda bailando entre los dos números racionales que considera que están más cerca con este método. Este es el típico procedimiento de escribir un número en la calculadora y empezar a pulsar la tecla coseno muchas veces para ver que pasa exactamente lo mismo que aquí. Y que da igual el número inicial que pongamos, va a converger a la misma solución. Y esta solución, este 0,73908, etc., es la solución de la ecuación x igual a coseno de x, porque es un número al que si le aplico el coseno me da el mismo número, es decir, es la solución de x igual a coseno de x. Es un punto fijo de esta ecuación. Para demostrar que un método iterativo va a converger o no, tenemos aquí el teorema del punto fijo. El teorema del punto fijo parte de unas hipótesis que son que la función g, es decir, vamos a solucionar una ecuación que es x igual a g de x. Pues las hipótesis son que la función g sea continua en un intervalo a, b. Que la función g sea derivable en el intervalo también abierto a, b. Que se cumpla que si yo cojo y aplico g a todo el intervalo a, b, pues las imágenes de todos esos puntos estén contenidas a su vez en el intervalo a, b de la imagen. Y la cuarta hipótesis es que el máximo para todos los puntos del intervalo a, b de la
derivada de g en valor absoluto tiene que ser menor que 1. Si se cumplen todas estas hipótesis, entonces las conclusiones del teorema son que la ecuación x igual a g de x admite un único punto fijo alfa, una solución en ese intervalo B, y que además podemos coger como valor inicial cualquier punto del intervalo AB. Y eso nos va a dar una sucesión con la siguiente expresión que converge a alfa. Es decir, cogemos el x0, con el x0 calculamos x1, con el x1 calculamos x2, con el x2 calculamos x3 y así sucesivamente hasta que converja o hasta que determinemos que se ha acercado lo suficiente a la solución. En el ejemplo que hemos llevado a cabo antes en octave de la ecuación x igual a coseno de x, vamos a comprobar que se cumplen todas las hipótesis de este teorema del punto fijo. La función g es coseno de x. Y coseno de x es una función continua y derivable, eso seguro. Vamos ahora a buscar un intervalo donde se cumplan las otras hipótesis. Y si os dais cuenta, x igual a coseno de x es el punto de corte de dos gráficas. La función x y la función coseno de x, que es algo así. Aquí tenemos y la función coseno de x, que es algo así. Aquí tenemos el valor 1 de coseno de 0, aquí tenemos el pi medios, que coseno de pi medios vale 0, y este punto donde se cortan las dos gráficas es el punto de corte de x y de coseno de x, claro. Vamos a coger entonces como intervalo AB el intervalo 0 pi medios, por ejemplo. Me pregunto, si yo cojo los puntos de 0 pi medios y calculo el coseno de todos ellos, 0 pi medios, pues estoy viendo perfectamente la gráfica que si cojo todos los puntos entre 0 y pi medios y calculo su coseno, me da valores entre 0 y 1. Es decir, que se cumple, esto es el intervalo 0, 1, se cumple que esto entra dentro del intervalo 0 pi medios. Así que la tercera hipótesis del teorema se cumple. ¿Y cuál es la derivada de coseno? Pues menos seno. Y en valor absoluto, esa función es menor o igual que 1 para todo x de la recta real. En concreto, para los puntos del intervalo 0 pi medios, esto también es menor o igual que 1. Pongo el igual a 1 porque justo cuando x es pi medios, la derivada vale menos 1, es decir, su valor absoluto vale 1. Para cumplir el teorema escrupulosamente y que esto sea estrictamente menor que 1, deberíamos coger un intervalo que no incluyera el pi medios. Podemos coger, por ejemplo, un intervalo que sea desde 0 hasta pi medios menos 0,01. Un poquito antes del pi medios nos quedamos, intervalo cerrado, y ahí no hay ningún problema. Y como la solución sabemos que no está tan cerca de pi medios, pues podemos hacer esto sin habernos quedado sin la solución. Bien, pues gráficamente lo que ocurre es esto. Si yo parto de un punto x sub 0, como vemos ahí, yo lo que hago es calcular el coseno de x sub 0, que será esta altura. Y ahora lo que yo quiero hacer es coger ese valor de coseno de x sub 0, ese valor de x sub 1, y volver a calcular el coseno en él. Para ello lo que hago es que proyecto este punto sobre la recta x y vengo aquí. Y esto es x1, porque como la recta es la bisectriz del cuadrante, pues esta altura, que es x1, es lo mismo que esta distancia, que es x1. Luego calculo en este punto el coseno de x1, que será este punto de aquí. ¿De acuerdo? Ahora estoy aquí. Este era el coseno de x0 y este el coseno de x1. Y vuelvo a irme a la recta x para calcular, para saber dónde está aquí abajo x2.
y con eso calculo el coseno de x2. Y si os dais cuenta, ahora me voy aquí, luego me vengo al coseno y voy rodeando, al final me sale una especie de espiral hecha con segmentos que se acerca a la solución. Esto a veces se llama tela de araña. Vamos ahora a hablar del orden de convergencia de los métodos iterativos. Partimos como siempre de una ecuación x igual a g de x y de la sucesión de puntos generada por esta x sub n más 1 igual a g de x sub n. Vamos a suponer que se cumplen las hipótesis del teorema del punto fijo y que este método iterativo converge a una solución alfa. Pues decimos que x sub n converge a alfa con orden de convergencia R si existen unas constantes k y r, de forma que el límite cuando n tiende a más infinito de alfa menos xn más 1 partido alfa menos xn elevado a r es igual a k. Es decir, que existe una constante real positiva k, quiere decir que este límite da un número positivo. No da ni cero ni infinito, da algo positivo, como el 7. Y si os dais cuenta, aquí tengo un cociente de dos distancias. La de arriba es la distancia entre la iteración n más 1 y la solución. Y la de abajo es la distancia entre la iteración x sub n y la solución alfa, pero está elevado a r. Si este límite vale k, que es una constante, quiere decir que la distancia superior, esta distancia entre la iteración n más 1 y la solución, es del mismo orden de magnitud, es un número parecido a esta otra distancia elevada a r. Vamos a imaginar que r vale 2. Pues quiere decir que, por ejemplo, si la distancia alfa menos x sub n en una iteración n era 0,1, cuando lo eleva a 2, esto es 0,01. Y si este límite vale k, quiere decir que la distancia que tenemos aquí arriba es del orden de 0,01, por ejemplo, 0,07 o algo así. Es decir, que la distancia se ha reducido en un orden de magnitud, si tenemos el r igual a 2. Pero en la siguiente iteración, aquí tendremos ahora un 0,01, por ejemplo, que elevado a r vale 10 elevado a menos 4, y quiere decir que la siguiente iteración tiene que ser esta distancia del orden de 10 elevado a menos 4. Es decir, que ahora hemos pasado a tener una distancia de 10 elevado a menos 2 a 10 elevado a menos 4. Con r igual a 2, este método parece que convergería muy rápido. Bien, pero el problema es que es muy difícil calcular este r y este k con esta definición de este límite. Se sabe, por ejemplo, que si r vale 1, entonces hay un numerito que es menos 1 partido logaritmo de k. Claro, hay que obtener k previamente, que es una estimación del número de iteraciones necesarias para ganar una cifra significativa de exactitud. Es decir, necesitamos menos 1 partido logaritmo de k iteraciones para ganar una cifra exacta. Si r es mayor que 1, entonces este r indica aproximadamente el número por el que se multiplica el número de cifras exactas en cada iteración. Como hemos visto antes con el límite, si r vale 2, pues si parto de una cifra exacta, es decir, el error es 0,1, a la siguiente iteración tendré dos cifras exactas porque el error es 0,01. A la siguiente tendré 4 cifras exactas porque el error es 0,0001. Y a la siguiente 8 cifras exactas, 16 cifras exactas, 32 cifras exactas. Pero hay una forma más rápida que con este límite de calcular el orden de convergencia. Y es partir de nuestra función g, que sabemos que tiene una solución en un número alfa. Es decir, aquí tenemos que conocer la solución, pero igual que en el límite. Y se cumple que g' en alfa, g segunda en alfa, g tercera en alfa y así todas las derivadas hasta una derivada r menos 1 en alfa son 0. Pero resulta que la derivada r' en alfa es distinta de 0. Pues si aquí hemos llegado a la derivada r y es la primera que nos ha salido
distinta de 0, esto quiere decir que este método tiene orden de convergencia R. Por ejemplo, Newton-Raphson tiene orden de convergencia cuadrática. Es decir, que Newton-Raphson, que ya dijimos en su día que era muy rápido, efectivamente lo es porque con orden de convergencia cuadrática duplica el número de cifras exactas que obtenemos en cada iteración, aproximadamente. Y claro, una vez que empieza a converger, si partimos de un punto que está muy lejos de la solución, primero tiene que acercarse a la solución. Pero una vez que ya está cerca de la solución y está empezando a converger el método, pues si tenemos una cifra exacta en una iteración concreta, a la siguiente tendremos 2 exactas, a la siguiente 4, a la siguiente 8, a la siguiente 16, es decir, que en pocas iteraciones, obviamente, completa todos los decimales exactos que puede manejar una calculadora o un ordenador. Los otros métodos que vimos, bisección, secante, regula Farsi, no son métodos iterativos. Newton-Raphson sí lo es, pero los otros tres no. Sin embargo, se puede calcular su orden de convergencia y se ve que bisección tiene convergencia lineal, es decir, que es mucho más lento que Newton-Raphson. Y que secante y regula Farsi tienen lo que se conoce como convergencia superlineal, que es un poco mejor que lineal, pero sin llegar a ser cuadrática, y se puede calcular que es 1,61, que casualmente es el número de oro, 1 más raíz de 5 partido por 2. Vamos a resumir qué hemos aprendido en este tema 7. Pues hemos aprendido condiciones para establecer cuando una ecuación del tipo f de x igual a 0 tiene solución en un intervalo, con el teorema de Bolzano, y cuando también esta solución es única. Hemos aprendido 4 métodos para resolver ecuaciones no lineales, que son bisección, regula Falsi, secante y Newton-Raphson. Y hemos visto las ventajas y desventajas de cada método. En particular, para el método de bisección, hemos podido determinar el número de iteraciones necesarias para alcanzar el máximo error absoluto permitido. Y en el vídeo de hoy hemos visto cómo se resuelven y cuándo convergen los métodos iterativos del tipo x igual a g de x. Y por último, a determinar, cuando se puede, su orden de convergencia.